Fueron varios los amigos que me llamaron la atención sobre esta serie, hasta mi editor. Así que le di una oportunidad y la consumí compulsivamente. Todo parece cercano, verosímil, y nos genera una ansiedad que nos hace reflexionar. Para entender mejor las razones de cómo se llega a ciertos puntos, las vulnerabilidades de los protagonistas, los efectos de un acoso o incluso un abuso y otras cuestiones, me senté a hablar con la doctora en psicología Mar Gómez Gutiérrez sobre la serie Mi reno de peluche. Mar es docente en el Departamento de Psicología Clínica de la Universidad Complutense, donde coordina el máster de Victimología, Atención Psicológica a Víctimas. Además, dirige algunos proyectos de investigación en los efectos del estrés en víctimas de experiencias traumáticas. Atentas, atentos, entramos en consulta. Bienvenidos a Locura Compartida. Estoy aquí con Mar Gómez Gutiérrez. Bienvenida a Locura Compartida. Muchas gracias, Noemí. Pues vamos a empezar con el personaje de ficción con el que te identificas. Es difícil, yo creo que podría ser Wonder Woman. Ni más ni menos. Sí, Wonder Woman. Bueno, ya que me has dado la opción, pues elijo a alguien que tenga superpoderes, ¿no? A ver, cuéntame, ¿cuál es tu superpoder? Aparte de los que ya conozco yo. Bueno, yo no sé si tengo superpoderes, pero sí es verdad que me identifico con Wonder Woman en un poco su forma de estar en el mundo. Uh-huh. Es decir, ella es al final una embajadora de la paz que por amor al prójimo pues se mete en luchas, en guerras de las que a veces no sale muy bien parada, ¿no? Pero creo que me identifico en esa parte de creencia profunda en el ser humano, sobre todo cuando está en situaciones adversas y difíciles. I really don't know where it's going to end. I think one of us is going to have to die now. Bueno, pues vamos a hablar de la serie más polémica de la temporada, Mi reno de peluche. El hecho de ser una historia real donde la víctima es a la vez el creador y el actor protagonista es inquietante y yo diría que atrayente a partes iguales. Ya las imágenes del tráiler, que además es que nos han atravesado la mirada en las plataformas que conocemos, a mí me generaban cierto rechazo. Y aún así, pues te pones a verla y hay una cuestión, y es que la narración está tan perfectamente estructurada para manifestar esa profundidad de la historia que te atrapa con facilidad. Y creo que, bueno, desde que yo desarrollé esta entrevista hasta hoy habrá aumentado el número, pero unos 260 millones de personas han visto la serie hasta el momento. No sé cómo de cuantificables eran los efectos de exponer en una gran plataforma una experiencia traumática de estas características, a lo mejor impredecibles, como se define el comportamiento de Martha. El caso es que a día de hoy continuamos asistiendo a manifestaciones de los personajes reales de la serie que mantienen vigente el debate sobre el acoso. Es plena actualidad. La parte más sólida de esta historia, a mí lo que más me ha interesado, es que los dos protagonistas, ahora me dirás tú lo que te parece, pero los veo como víctimas a partes iguales. Y tú que eres experta en experiencias traumáticas, me gustaría saber qué puede desencadenarse de una vivencia tan brutal. Con Donnie estamos en vilo hasta el cuarto episodio, donde ya empezamos a nivel espectadores a darle coherencia. Con Martha no terminamos de asociar una vivencia traumática a su enfermedad mental. Entonces, cuéntame cómo ves un poco los antecedentes de ambos. Bueno, yo creo que efectivamente me parece que los dos han vivido pues, situaciones o experiencias vitales que han sido determinantes en cómo se han configurado o al menos cómo se comportan en la actualidad. Pero me parece que vienen de trayectorias un poquito diferentes. Bueno, y que esto además un poco está relacionado con cómo uno puede reaccionar tras la vivencia de una experiencia traumática, ¿no? A mí me parece que Martha viene de una historia, aunque tenemos muy poquita información, pero posiblemente mis hipótesis, que solo son hipótesis, serían unas dificultades más desarrolladas en el ámbito de la infancia, de la adolescencia, posiblemente ha establecido relaciones vinculares pues, que no le han permitido desarrollarse pues, en la parte adulta desde una forma saludable, no ha aprendido a relacionarse con ella y con el mundo, ¿no? Uh-huh. Y eso se evidencia en que pues, tiene muchas dificultades para ser funcional en aspectos tan básicos como cuidarse a ella, cuidar su casa,
mantener pues eso, las funciones básicas de la vida diaria en un nivel adecuado, ¿no? Entonces yo a ella la situaría más bien no sé si llegan a ser experiencias traumáticas, aunque alguna verbalización de ella nos lo hace sospechar, ¿no? Cuando habla del peluche, ¿no? Eso es. ¿De dónde viene la historia del reno? Sí. Eso es, que al final el reno era un peluche al que ella se aferraba cuando entiendo que sus progenitores pues tenían conflictos importantes en casa, ¿no? Y esa, a lo mejor, soledad, miedo que podía vivir ella, pues era el peluche, ¿no? Al que se podía aferrar. No tenemos más información, pero yo creo que fue un contexto pues que posiblemente o negligente o con algunas dificultades que a ella no la permitieron desarrollarse adecuadamente, ¿no? Uh-huh. Bueno, y eso no se ha quedado ahí, sino que luego ella tampoco ha sido capaz por cualquier cosa a lo mejor de pedir ayuda o ya desde una parte adulta, digo, ¿no? De poder resolver la situación en la que se encuentra, ¿no? Sí, ella está sola. Está sola, eso es, con todas esas dificultades que tiene, ¿no? Sin embargo, Doni, me parece que si bien es cierto que es posible que haya tenido también dificultades en el camino, ¿no? Porque incluso se ve en la relación con sus padres, ¿no? Que él mismo se separa y se distancia de ellos, pero me parece que sus comportamientos actuales están más relacionados pues, con experiencias traumáticas más próximas, incluso con aspectos relacionados con su propia identidad, ¿no? En el ámbito sexual o como hombre o como... Bueno, diferentes aspectos de su identidad que creo que por algo él nos ha permitido o ha sido no lo suficientemente compasivo con él mismo, ¿no? O que no se ha dado los derechos suficientes y eso mismo pues le ha dificultado, ¿no? el poderse encontrar bien con él mismo, con todo lo que eso, la cadena de repercusiones que ha podido tener en su vida. Es decir, me parece que los dos tienen situaciones difíciles que resolver, pero que el camino del que vienen es muy diferente. ¿Tú habías sido capaz de entrever hasta... Bueno, y como siempre vamos a tope con spoilers, antes del capítulo 4, donde ahí vemos que tuvo una historia previa de abuso, ¿tú habías hecho esa hipótesis en cómo se va relacionando con Martha? Si te soy sincera, no. Yo sabía que habría una situación traumática, claramente, que implicaría posiblemente violencia, pero no tenía claro que se trataba de una agresión sexual de esas características en las que además han mediado drogas y, bueno, pues una serie de circunstancias que lo hacen todavía más compleja, ¿no? La situación. Claro, sí que es cierto que cuando lo ves dices, claro, ahora lo entiendo todo, ¿no? O sea, yo tuve esa sensación. O sea, ¿a ti te parece que ese hecho es el desencadenante de cómo se relaciona con Martha? Sí. No necesariamente. No necesariamente. Es verdad que eso es un plus más. Vale. Es decir, es otra de las situaciones a las que Doni se ha expuesto, ¿no? Pues es una víctima de ese agresor, pero no necesariamente eso justifica su relación con Martha, ¿eh? Es decir, podía haberse relacionado igual con Martha sin que hubiera habido esa experiencia traumática. Mira. Podría ser que sí o que no, porque hay personas que se pueden encontrar en esa tesitura sin haber vivido esa agresión sexual. Es verdad que esa agresión sexual es posible que haya facilitado o de alguna forma haya sido un facilitador para mantener más esa relación, ¿no? Pero no es la única variable que daría explicación a esa relación con Martha. Vale. Y respecto al acoso... Y en palabras de Richard Gadd, el actor, creador, guionista, etcétera, dice así: el acoso en televisión tiende a ser muy sexualizado, tiene una mística, es alguien en un callejón oscuro, es alguien que es realmente sexy, que es muy normal, pero que luego se vuelve un poco raro. Y dice, y tiene otra declaración, ¿no? De cómo hemos concebido el acoso en ficción hasta el momento. Dice, el acoso es una enfermedad mental. Tenía muchas ganas de mostrar las capas del acoso con calidad humana, que no había visto antes en televisión. Aclarar lo que hemos comentado antes tú y yo en off, que el acoso no es que sea una enfermedad mental, sino que la persona que ejerce un acoso puede o no puede tener enfermedad mental. Eso es. Empecemos con Martha. Nos queda claro que no vive en la realidad, que no es funcional, que lo hemos comentado, que su vida cotidiana está totalmente desestructurada. Y en los medios, al analizar la serie, hipotetizaban o incluso afirmaban que de lo que padece ella es de una erotomanía o un trastorno límite de la personalidad. ¿A ti qué te parece? Bueno, yo creo, en mi humilde opinión,
con los datos que tenemos, porque habría que hacer una evaluación muy en profundidad, porque solo hemos visto el comportamiento. Yo me inclinaría más a pensar en una alteración de la personalidad. Al menos eso como un posible diagnóstico, pero no es incompatible con que presente otras dificultades. Ojo, que no hemos aclarado, una erotomanía es que crees que alguien que es superior a ti en cuanto a nivel profesional, etcétera, está, pues eso, enamorado profundamente de ti. O sea, esa creencia la vives en una realidad y no es así. Yo también estoy de tu lado. ¿Y tú dirías que es límite? ¿Te aventurarías a meterla en ese cajoncito? Bueno, hay una parte que sí que hemos visto de las características que comparte con un trastorno de personalidad límite, ¿no? Que es la relación de amor-odio que tiene con Donnie, ¿no? De alguna manera, y que se relaciona así. Es verdad que hay una parte del perfil que sí que podría tratarse de una personalidad límite. Bien, y en el caso de Donnie, os voy a dar unas cifras del acoso que Martha le hace en 4 años. 41.071 correos electrónicos, 350 horas de mensajes de voz, 744 tweets, 46 mensajes de Facebook y 106 páginas de cartas. ¿Cómo se llega a este punto? Pues sobre todo muy poco a poco y sin ser consciente. Es decir, cuando uno ve el resultado final, ¿no?, de estas cifras que nos parecen muy alarmantes, y lo son, pero es un trabajo muy minucioso, muy envuelto en otras cosas. O sea, esa es una de las partes fundamentales. Es que no llegaban solo los emails, los WhatsApps, no llegaba solo esa información. Eso venía con otras cosas. Es decir, si uno de golpe recibe eso y no recibe nada más, pues es posible que eso se corte rápido, ¿no? Pero cuando uno recibe esos WhatsApps mezclados con otras cosas, como puede ser una sonrisa, como puede ser hola, ¿qué tal estás? Una presencialidad. Efectivamente, hay otras cosas que acompañan a eso. Una presencialidad con cierta armonía, ¿no?, en un inicio. Eso es, con cierta armonía y además aderezada de otros aspectos, ¿no?, que suelen estar en las relaciones de acoso. Yo esto siempre lo explico. Si desde el primer momento el agresor o la agresora solo mostrase rasgos de violencia, de desprecio, de maltrato, pues posiblemente sería más fácil escapar. Pero es que esto no es la realidad. La realidad es que habitualmente esos componentes se entremezclan con otros aspectos que no solo no son desagradables, sino que incluso pueden ser agradables. Claro. Y ya no solo eso, sino las emociones que suscitan en esa relación. En Martha, claramente, o a mí me lo parece así, a Donnie se le abren los primeros momentos unas emociones muy centradas en la lástima, en la pena, en la vulnerabilidad que puede ver en Martha, porque está ahí esa vulnerabilidad. Y eso es un poco la base que surge en un principio. Y frente a eso, pues a lo mejor recibo unos WhatsApp que incluso es posible que la persona en un primer momento pueda contextualizar, ¿no? Está sola, ay, pobre. Lo puedes ir relativizando con cierta frecuencia. No, además hay un momento claro que él está en su casa, en el ordenador, y de repente ve la solicitud de Facebook y está así dudando y tú como espectador dices, no. No le des, claro. No. Y hace cling. Claro, es que desde fuera es muy fácil verlo porque lo que nosotros vemos desde fuera solo es la conducta de presión, de violencia, pero lo que él está viviendo es eso más otras cosas. Y lo hablábamos antes también, ¿no? Que nos podía haber pasado a todos, encontrarnos con un perfil así, de una cierta forma, empatizar o sentir que con alguna mínima acción tuya puedes colaborar a que esa persona esté algo mejor y ahí vamos. Eso es. La única diferencia a lo mejor sería en mantenerte o no en esa relación. Ese es un poco el quid de la cuestión. Todo el mundo nos podemos encontrar frente a un posible agresor o agresora. Ahora, lo que nos permitirá salir de esa relación son muchas variables personales, contextuales, y eso va a ser el punto definitivo. O sea, no es tanto que Donnie estuviera preparado para encontrarse con una Martha, sino que Donnie tenía unas características posiblemente en ese momento vitales que han facilitado no permitirle salir de la relación de una forma saludable. Algunas curiosidades. Sabemos que el creador de la serie, Richard Gadd, viene de la comedia. Y me gustaría destacar unos títulos previos que me parecen bastante ingeniosos. Breaking Gadd y Waiting for Gadot. Parece que también es un seguidor de Beckett. Y además fue guionista de un capítulo de Sex Education.
Pero echando la mirada atrás en el tiempo, vemos que presentó trabajos en el Festival Fringe de Edimburgo, donde empezó a ser reconocido por su estructura innovadora y su audacia. Justamente ahí presentó la antesala de la serie en 2016, un monólogo que trata sobre la violencia sexual y el trauma. Se llama Monkey See, Monkey Do. Fue premiado y parece encajar con la historia que vemos en la serie sobre el acoso sexual sufrido por parte de alguien destacado de la industria del audiovisual. En 2019 presenta Baby Reindeer, también en el Fringe, asumiendo que era una experiencia autobiográfica con una acosadora. También fue premiada esta obra, y de ahí proviene la serie. Richard Gere ha tratado de desdibujar, o él mismo reconoce que ha tratado de desdibujar a los personajes con el objetivo de que no fueran reconocidos, pero sí quería mantener una autenticidad emocional de la vivencia. La historia ha trascendido más allá de las pantallas, y conocemos perfectamente a la Martha real. Incluso un periodista del Daily Mail la entrevistó personalmente y declaró que desde entonces está siendo acosado por esa misma persona. A nivel ético se están planteando diversas cuestiones. Se desconoce cuánto más allá trascenderá esta historia. Lo que sí sabemos es que estaremos atentos a los próximos trabajos de Richard Gere. Y muy en el origen de la historia, también basándonos un poco en el discurso que se hace viral en YouTube, el ego / autoestima y la ambición parecen tener unas raíces muy profundas en el ser humano. Él comenta que el miedo a las críticas y el hambre por la fama le llevan a consentir abusos sexuales. ¿Qué sucede ahí? Bueno, yo creo que eso es como lo más evidente y lo más cercano que él a lo mejor puede ser consciente, ¿no? Tomar conciencia de eso. Pero yo creo que esto tiene una trayectoria anterior importante. Es decir, no me parece fácil que cualquier persona se sitúe en ese punto solo promovido por la fama o por ese deseo, ¿no? De llegar a ser ese actor que él quisiera ser, ¿no? Sino que yo creo que hay muchos antecedentes. Mira, en psicología nosotros utilizamos normalmente la explicación de los casos antes de poder hacer una intervención, una herramienta que se llama análisis funcional, que da un poco explicación a la conducta que tiene la persona, con unos antecedentes, unos consecuentes, nos explican esa conducta. De hecho, una situación de acoso podría tener una explicación muy diferente en Donnie que en otras personas que han sufrido ese acoso, porque aunque el resultado sea el mismo, es posible que los antecedentes, las variables personales, contextuales sean diferentes en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, en Donnie no tenemos toda la información, pero yo creo que en la serie se deja entrever que hay algunas situaciones de realidad en su vida, en su historia vital, pues que a lo mejor de alguna manera la han predispuesto a esta vulnerabilidad, ¿no? que él ha tenido en ese momento. Y yo creo que ese es el peso importante. Es decir, que al final este chico llega a esa situación porque hay una serie de antecedentes en su vida que le allanan el terreno de alguna manera para eso. O sea, no me parece que la fama sea el precipitante más inmediato para consentir un abuso sexual de ninguna manera, sino que hay algunos temas más profundos en su vida sin resolver que se dejan ver, ¿no? Porque él en realidad está solo. Sí, además la historia de Donnie nos la muestran más en la serie, ¿no? Martha aparece y es lo que vemos a partir de ahí, pero a él sí que vemos como una especie de un desarrollo del personaje, ¿no? Hay una desconexión o al menos un distanciamiento, yo creo que intencionado, de sus padres, de su familia. Esto forma parte de su historia vital. Al final, pues, es una persona que tiene una red de apoyo social prácticamente inexistente, que sus compañeros de trabajo no solo no le apoyan, sino que se burlan, se ríen de la situación en la que está. Sí, refuerzan como toda esa parte negativa, claro. Efectivamente, eso es. Y casi es como un poco un payaso, ¿no? En esa situación en la que se encuentra. Es que es como una actitud de complacencia extrema. Claro. ¿Pero con quién le interesa? Claro. Bueno, de hecho, es que es muy triste, ¿no? Pero la única persona que le acompaña en el deseo que él tiene de triunfar son sus dos agresores. Porque él llega a pasar el concurso gracias a la intervención que Martha hace y a la conversación que él tiene. Y la única otra de las personas es su otro agresor, que es el que le hace creer que puede mejorar su show gracias a sus indicaciones, le dedica un tiempo, se queda con él, le propone cómo mejorar. Funciona como un mentor, sí.
Y bueno, pues por eso decía antes que nosotros vemos la violencia, pero él está experimentando también otras cosas, ¿no? Un apoyo, aunque nos parezca increíble, que nosotras lo vemos desde fuera y decimos adiós a ese apoyo, o sea, ya lo buscaremos y si no, no lo tenemos, ¿no? Pero cuando uno está en esa situación, la realidad es mucho más compleja, ¿eh? Es verdad que tenemos mucho filtro en la percepción de lo que hemos visto. Uh-huh. Ahora me gustaría hablar un poco del ciclo de la violencia, que yo creo que aquí está muy bien retratado, pero me gustaría conocer tu opinión. Uh-huh. El apego que se produce con el agresor justamente hace que la víctima como que vuelva a él, se mantenga, o que lo necesite y una vez fuera como que busque perfiles algo similares, ¿no? O que busque esa sensación de bienestar o de seguridad o de confianza, no sé muy bien. Pero bueno, ¿a ti qué te parece? ¿Crees que está bien retratado el ciclo de la violencia? Sí, yo creo que está fenomenal. Bueno, y si quieres podemos explicarlo un poco, ¿no? También para... Sí, yo creo que se ve en un primer momento, bueno, pues una relación que está casi enmarcada en la cordialidad, en la simpatía, yo estoy al otro lado de la barra, el jajajiji, ¿no? Parece, de hecho, yo creo que una de las cosas que más me gustó de la serie fue justo cuando se ve, se va generando, por seguir explicando el ciclo de violencia, cierta tensión, ¿no? En la relación, en la que, aunque no se haga explícito, pero incluso la parte de la comunicación no verbal de Donnie se va viendo, ¿no? Esa tensión en la cara, corporal, e incluso cuando suena la puerta del bar que se abre, ya él mira para abajo, casi como que si quisiera esconderse, ¿no? Es decir, se va generando cierta tensión, ¿no? Hasta que esto explota. Y esa es lo que te decía, que a mí me gustó mucho esa parte de la serie porque está muy bien hecha, ¿no? Que es cuando Martha explota. Es que la actriz además es estupenda. Eso es, y es casi como imposible, ¿no? Que eso ocurriese, ¿no? Ese angelito dulce, simpático, ¿quién le ha dado a ese botón, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y ese es el estallido del ciclo de violencia. Él se encuentra fatal, es horrible. Posiblemente ahí, aunque no lo verbaliza en la serie, pero si yo le pudiera poner un pensamiento en alto, ¿no? Sería algo así como esta desgraciada que está haciendo. Sí. Bueno, pues posiblemente hasta la insultaría y desearía que desapareciese de su vida, pero eso mismo es posible que a la mañana siguiente, cuando aparece ella otra vez en el bar, vuelve, ¿no? Como un volver a ese momento en el que vemos a Martha, yo te lo estoy explicando, y vuelvo a esa imagen que por primera vez ella abre el bar con esa cara en la que se le ve esa debilidad, en la que cuando él le ofrece esa bebida la sonrisa es inmensa, ¿no? Llega como a otro mundo y volvemos otra vez a ese punto. Ella vuelve al rol de casi de persona chuchable. Eso es. Y otra vez vuelve a posicionarse en el mismo lugar, ¿no? Es verdad que no de la misma manera, porque a él se le ve la lucha, ¿no? La lucha pero si es que vengo de ese estallido de tensión, ¿no? Pero soy incapaz de moverme de donde estoy. Como también un instinto, no sé, humano de que si es que yo la puedo ayudar. O sea, a lo mejor yo soy más fuerte y puedo soportar ese estallido porque tengo la capacidad de hacerla mejor de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Bueno, de hecho, una cosa que me parece muy interesante en la serie es que aparecen enlaces de ayuda, de oye, si sabes que alguien tiene un problema, esto es como tiene que solucionarlo, ¿no? Nosotros no podemos ser de ninguna manera fuera de lo que es una intervención psicológica o psiquiátrica pues no podemos ir resolviendo la vida de la gente de esa manera. Es absurdo. Para eso están los profesionales. Eso es, nos puede dañar y no suele ser muy eficaz, además. ¿Y la autoculpabilidad que aparece en estas víctimas? Uh-huh. En relación a la agresión sexual, sí. ¿Te refieres? Bueno, yo creo que es una de las emociones que tradicionalmente se han llamado emociones secundarias, lo que es la culpa, la vergüenza, pero que en las agresiones, en las experiencias traumáticas en general y en concreto las agresiones sexuales, pues son unas emociones que juegan un papel muy relevante, ¿eh? Hasta el punto de, bueno, está constatado en la evidencia científica, yo también lo he visto en consulta muchas veces, que es la imposibilidad de la persona para compartir la vivencia precisamente por esa culpa o por esa vergüenza, ¿no? Que de alguna manera toda la sociedad, yo creo que hay un tema comunitario que hacer de mejora, en muchas ocasiones perpetuamos, ¿no? De una manera inconsciente, pero sin saberlo, claro. Sin saberlo, efectivamente. Entonces, bueno, yo creo que es una de las emociones que con más frecuencia suelen vivir las víctimas de una agresión sexual, que es la autoinculpación.
¿Qué he hecho yo para que esto me ocurra a mí, ¿no? Las mujeres en ocasiones, pues porque claro, iba vestida de esta manera, a lo mejor le he dado a entender Más algo que no era, sexualizado. eso es. Y en los hombres igual, ¿eh? Locura compartida. Como espectadores se nos genera una ansiedad que no puedes controlar, ¿no? Tú ves que él se va metiendo en una situación completamente insostenible. No lo denuncia porque le produce a su vez una especie de fascinación. Lo que hablábamos ahora mismo, el sentimiento de pena es lo que le acerca a ella, pero yo me preguntaba, ¿desde dónde se empatiza con un perfil así? ¿Hubiera yo empatizado así con ella? Yo creo que no. No lo yo sé, creo que no. Noemí. Claro, es mucho decir. Claro, yo siento decirte que a lo mejor sí. Claro, viene de una historia vital que tiene como el camino más abierto para entrar en esto. Es posible, no tanto para entrar, sino como para mantenerse. O sea, a ver, yo creo que todos pasaríamos por los primeros momentos con Martha. La diferencia sería que a lo mejor cuando tú detectases que esos contactos que tienen en el móvil de personalidades importantes son ficticios. Y todas las faltas de ortografía. Eso es, pues a lo mejor tú tendrías la suerte de poder distanciarte y mantenerte fuera. Pero él no es lo que no ha podido ser capaz. Pero que todos tenemos la posibilidad de acercarnos a una agresora, yo creo que es así. La diferencia sería hasta dónde se mantiene, ¿no? Efectivamente. ¿Qué habilidades tenemos para cortarlo en el momento más adecuado? ¿Qué recursos? Eso es. Y porque además, moviendo cualquiera de esas variables, es posible que la historia hubiera cambiado mucho, ¿eh? Mucho. Posiblemente un trabajo de esta persona más elaborado en relación a quién es él, quién soy yo, mis preferencias sexuales, posiblemente le hubiera facilitado el no mantenerse a lo mejor ahí, ¿no? Hay un punto de inflexión al final de la serie que nos exaspera como espectadores, y es que vuelve a sus agresores, Donnie, que quiere mostrarse a sí mismo volviendo al acosador y al lugar del acoso. Me refiero al agresor sexual. Y luego, ¿cómo es posible que ante esa exposición tan fuerte, ¿no? a algo que te ha perturbado íntimamente, lo que te alivie es escuchar a tu segundo acosador en esas carpetitas que él se hace como por emociones, ¿no? En plan de, bueno, pues me pongo un halago y entonces así me parece como súper enfermo. Lo entiendo, ¿no? Yo, de hecho, cuando él vuelve a la casa del agresor y abre la puerta, yo solo pensaba, que no entres, ¿dónde vas? ¿No? Porque como espectadores está claro que estamos en un plano diferente, ¿no? Es como es posible, otra vez, sal de ahí, ¿no? Te dan casi ganas de meter la mano en la pantalla y arrancarle de ahí, totalmente, ¿no? Echarle para atrás. Totalmente. Pero es que él está en otra realidad. Es que además esa es una de las partes que a mí me ha parecido más increíble de la serie, porque es tan real y tan difícil de comprender por la población general que hasta que o no has tratado con muchas víctimas o no conoces muy bien el funcionamiento, es difícil ver esto, ¿no? Y ocurre con muchos casos, desgraciadamente, es de violencia de género, ¿no? La víctima es consciente incluso del maltrato que sufre hasta el punto de que lo denuncia. Y sin embargo llega un punto en el que vuelve con el agresor. De hecho, la parte más compleja y que todavía la ciencia, bajo mi punto de vista, no ha resuelto del todo, no ha resuelto porque es un tema muy complejo, que es cómo facilitar la ruptura con el agresor. Hay muchos modelos teóricos, hay muchísima investigación, factores de riesgo, pero todavía no conocemos las variables que tienen el peso verdaderamente para que uno vuelva a esa relación, en este caso de acoso, ¿no? Para que vuelva ahí, porque es verdaderamente complejo interrumpirlo, ¿no? Hay muchísimas variables que explicarían por qué vuelve, y en este caso yo creo que dos de las que tienen mucho peso. Una tiene que ver con lo que te comentaba antes de su red de apoyo, que es nula. No tiene con quién compartir. Nada. Y nos parece, posiblemente como espectadoras, muy pero también por la vergüenza que él siente. Eso es, claro, es que esa es la parte atrapante, justo que antes te comentaba, es que esa vergüenza es muy peligrosa. Es peligrosísima, porque si tú no eres capaz de contarle a alguien qué te está sucediendo, nadie te va a poder ayudar. De hecho, la parte de la serie en la que a mí él me transmite más alivio es cuando Martha intenta acosarle a través de la visita que iba a hacer a sus padres, y él, de alguna manera, hay una parte de luz dentro de él, de energía, de deseo de superarse, y se planta y dice, voy yo a contarle lo que sucede a mis padres. Y totalmente presionado. Totalmente presionado, pero consigue hacerlo. Y eso le da un alivio, ¿no? Sí. Porque ahí, fíjate la de puntos que gana. Si eso hubiera sido capaz de hacerlo de una forma más consistente
y de hace más tiempo, es posible que hubiera ganado mucho terreno, pero la vergüenza, posiblemente la culpa, la trayectoria que él tiene de atrás, eso es lo que se lo dificulta. Entonces, volver a ese lugar de la agresión, bajo mi punto de vista, aunque ya te digo que tendríamos que hacer una formulación del caso mucho más pormenorizada, pero yo creo que hay 2 variables evidentes, que es su escasa red de apoyo. Es más, la única que tiene de apoyo es la madre de la exnovia, que enseguida que se lía un poco el tema le pone de patitas en la calle. Sí, que también es complejo, ¿no? Porque a su vez ella suplanta a su hijo que ha muerto con Donnie. O sea, es todo muy complejo. Sí, eso es. No es a coste cero, es a cambio de una deuda que de alguna manera él está ahí, está cubriendo, ¿no? De alguna forma. Y luego, por otro lado, la soledad esta que te comento, y que si él interrumpe esas relaciones, ¿a quién tiene? ¿Qué hay fuera de esas relaciones, ¿no? Que es otra de las variables que los estudios señalan también como muy importante, ¿no? Cuando la víctima tiene que salir de esa relación, tiene que abandonar esa relación, el contexto, la comunidad le tiene que acoger, le tiene que sostener de alguna manera. Si él sale de ahí, ¿dónde está esa contención? Es que se me ocurren varias cosas. Una que quería también citar, y es que cuando él se sincera con sus padres, sí, el padre se sincera con él y admite como otro acoso. Entonces, para él es un alivio identificarte con una persona con la que te has ocultado toda la vida. Y otra cosa que quería comentar contigo es, tú en tu trato con víctimas de este tipo de situaciones, ¿te has encontrado con algún clic con que esa persona de repente ha dicho hasta aquí y así ha sido? O sea, algún factor que digas, por fin, a partir de este momento ya no va a volver. Ojalá fuera así. Mi percepción es que no es tan mágico ni tan rápido. ¿Eso ocurre? Pero después de un acompañamiento, de un trabajo terapéutico importante. Eso ocurre. Y tú lo ves de repente y dices, bueno, yo creo que por aquí vamos bien, ¿no? Sí. Incluso la propia persona, yo he trabajado con personas que incluso les ha llevado un año, tal vez un año, Noemí, que me dicen, claro, me dice, yo aquí no quiero estar. Yo esto no va a ser el lugar en el que quiero estar en la vida. Pero me va a llevar un tiempo poder resolverlo. De hecho, yo conozco a una persona que en una situación de acoso siempre le preguntabas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y la respuesta que ella me decía siempre era, un día menos. Porque ella sabía que iba a salir de esa situación. Muy consciente. Muy consciente, es lo que te digo. Esa parte es muy importante. No es que la víctima esté en un lugar en el que no sepa dónde está, para nada. Es más, eso es todavía más doloroso. Más. Claro, yo estoy perpetuando esto. ¿Por qué vuelvo a este lugar, no? De alguna manera. Pues porque no puedo hacer otra cosa en ese momento. Entonces el trabajo consiste en acompañarles para que estén lo suficientemente preparados para eso. Y suficientemente preparados yo, de hecho, a veces se lo digo a las personas, no tenemos prisa. O sea, está claro que estás en una situación de riesgo, que corre prisa, pero yo se lo traslado como si es mañana, mejor que pasado mañana. Pero siempre que la persona esté lo suficientemente preparada, ¿no? Para siempre que no haya un riesgo para la vida de la persona, que entonces no se puede hacer ese camino, claro. Hay que separar a la persona y luego ya pues hacer el trabajo como mejor se pueda. Desde luego ya el propio terapeuta se constituye como la primera persona de apoyo real, ¿no? Eso es. Y eso es muy interesante, ¿no? Porque para el terapeuta tiene que ser una persona con una formación muy sólida para saber que la relación que establezca con esa persona es una relación desde el aprendizaje, para que la víctima aprenda a relacionarse de otra manera, ¿no? En este caso con el terapeuta, ¿no? Pero que será pues con todas las relaciones interpersonales que desarrolle en su vida. Tienes una labor fundamental, desde luego. Bueno, a mí me gusta, la verdad. Tengo esa suerte. Locura compartida. Hemos hablado un poco de la relación que tiene Donnie con sus padres y yo me preguntaba qué sucede a nivel mental para crearnos estructuras tan rígidas que nos hacen daño. Que es esa percepción que tiene Donnie de sus padres. Perdona, el juicio con relacionarse con una persona trans. Yo creo que eso, o sea, me encantaría que no fuera así, pero creo que yo lo entiendo y está totalmente justificado, ¿no? Fíjate que los padres que nos presentan en la serie pues son una familia muy clásica, ¿no? Como yo tengo la imagen, ¿no? De los padres sentados en el sillón, que aunque solo están sentados en el sillón, pero ya te transmiten una sensación de orden, ¿no? De todo el vestuario, la casa, claro. El lenguaje no verbal, cómo se sientan. Claro, entonces, cuando uno ha crecido en ese contexto familiar, ¿no?
El padre, de hecho, si no recuerdo mal, creo que está vinculado al ámbito militar también, Sí, ¿no? sí. O sea, que no son instituciones generalmente tampoco muy flexibles, ¿no? No, En no, relación para a nada. determinados aspectos. Entonces, yo creo que eso no tiene que ver, fíjate, tanto con la persona, sino con que la comunidad y el sistema, pues, y yo también me nombro responsable, no nos hacemos cargo de transmitir un lugar flexible y diverso a las personas con las que convivimos, ¿no? Los padres también, supongo, desde el miedo, desde el susto, pero sin embargo, sorprendentemente, la reacción que tienen, pues no es la que él tenía en mente, con total seguridad, ¿no? También es verdad que llegan a una situación límite. No sé si él hubiera llegado con 15 años y hubiera sentado a sus padres en un sillón y hubieran visto un adolescente fabuloso, súper saludable y súper bien, y lo hubiera trasladado, pues a lo mejor sus aspectos relacionados con su orientación sexual, no sé si los padres hubieran tenido la misma respuesta, la verdad. Pero lo que sí es verdad es que yo creo que el peso de esa estructura rígida, aunque la aporta la propia persona, ¿no? En este caso Doni, no creo que tenga que ver solo con la persona, sino también mucho con el contexto comunitario, ¿no? En el que estamos. Y claro, ahí voy, ¿no? Que nosotros como educadores, como padres, tenemos una labor fundamental. Sí, sí, claro. Y a veces no sabes. Yo entiendo que son situaciones difíciles, ¿no? A los padres, a las madres nos preocupa cualquier divergencia que pueda tener nuestro hijo, pero no en el ámbito de la sexualidad, de cualquier manera, intelectual, incluso una discapacidad visual, algo que le diferencie de la media, pues asusta, ¿no? Y los padres, yo entiendo que tenemos la responsabilidad, los padres, los educadores, profesores, incluso profesionales de la salud mental, sí, que trabajarnos un poco toda esta parte, ¿no? Sí, es necesario como una revisión y aislarlo de tendencias políticas, etc. O sea, hay que neutralizar. Sí, yo creo que eso nos va a llevar mucho trabajo, ¿no? A mí me encantaría pensar otra cosa, pero creo que llegamos a un punto en el que eso está un poco ya alejado de los objetivos que están en boga en este momento. Sí. Bueno, mientras más conscientes seamos, más podremos hacer al respecto. Al final es un fenómeno colectivo que parte de lo individual. O sea, que en ese sentido. Bueno, hemos hablado de cómo nos aísla cuando llegamos a situaciones así y hemos hablado del estado mental de Martha, pero ahora me gustaría ir al personaje de Darian, que es que ejerce un ejercicio de poder brutal. Entonces, claramente son dos tipos de acosadores, pero claro, él es un profesional de éxito y súper funcional. Entonces, ¿qué persona es esta? Bueno, yo mi trabajo fundamentalmente, tanto del ámbito asistencial como desde el ámbito académico, ha sido con víctimas. Entonces, no soy experta en agresores, ¿no? Pero hasta donde llega mi conocimiento, pues me parece que es otro de los posibles perfiles de agresor, también posiblemente con aspectos de su personalidad que facilitan que lleva a cabo este tipo de conductas muy enmarcadas en el poder y en el abuso hacia el otro, siguiendo el único fin, que el fin es pues conseguir lo que yo quiero, y si para eso te tengo que dar esto de este consumo de esta sustancia, lo voy a hacer, voy a saltarme todo ese tipo de conductas éticas, ¿no? Sí. Y morales y estéticas y de mil tipos. Pero, por supuesto, es un perfil totalmente diferente a Martha. No tiene absolutamente nada que ver. Yo ya te digo que desde mi desconocimiento, pero mi conocimiento de aspectos de psicopatología, yo no le veo enmarcado en una disfuncionalidad de ninguno de los tipos, vamos. Absolutamente. Claro, es más desde la maldad, ¿no? Sí, posiblemente, ¿no? O perversidad. O perversidad, efectivamente. No me parece, entiendo que tiene rasgos psicopatológicos que facilitan llevar a cabo esas conductas, pero no me parece para nada un perfil como el de Martha en absoluto. Eso yo lo veo clarísimo. Es más como que tú sabes que una persona de esas características tiene como las herramientas, es una persona atractiva, o sea, que puede conseguir lo que quiere por otros medios y sin embargo elige eso. Bueno, es que no sé si estoy muy de acuerdo. No creo que lo que él desee lo pueda conseguir por los medios que tiene. Es decir, a ver, que... Claro. Vamos a determinar qué quiere conseguir. Claro, primero. Efectivamente, porque la relación que mantiene con Doni es una relación enmarcada en la violencia. Bueno, y en el abuso de poder. En el abuso de poder, enmarcado en muchos aspectos que no todo el mundo estaría dispuesto a ceder a eso. Claro, yo me refería más a relacionarse con una persona, un tipo más joven, alguien que te atraiga. Claro, eso sí, pero a lo mejor es que eso no es lo que él desea. Ya.
O al menos el lugar en el que disfruta de esas partes, ¿no? Claro, ahí está la perversidad. Efectivamente, eso es. Y hemos hablado del sentimiento de vergüenza, que Richard Gadd en una entrevista dice algo así como: hace tiempo que aprendí que la vergüenza no sirve para nada y yo he madurado sintiendo mucha vergüenza. La única manera de superar estas emociones negativas es afrontarla de una vez por todas. Yo quería que hablásemos un poco de esta emoción, porque además parece que se vincula con los problemas que él tiene cuando está en situaciones de intimidad. Entonces la vergüenza al final es un limitador brutal. Sí, claro, por supuesto. Es un limitador. Yo creo que lo has denominado fenomenal, porque al final es una emoción que nos pone barreras a todos los niveles, ¿no? Al nivel de no poder pedir ayuda para que alguien la ayude, ¿no? En esta situación. ¿Qué pasa? Nos pone barreras para poder disfrutar, porque en un momento dado, no me acuerdo la relación que tiene con esta chica, ¿cómo se llama esta chica? Terry. Entonces, que es lindísima ella, sí. Tampoco le permite disfrutar en la relación con ella. No, es como que cuando se le acerca algo bueno lo rechaza. Eso es. Entonces es un perpetuador, ¿no? De esa emoción de al final no permitirle estar a gusto, tanto en evolucionar hacia un lugar más saludable para él, para el disfrute, para quitarse de esas emociones que tiene negativas. Al final le perpetúa en el lugar de malestar, la vergüenza, ¿no? De alguna manera, el no darse derechos para ser en este caso él mismo, ¿no? En la relación con Terry. Pero es una de las emociones, como te decía antes, que la literatura científica recoge. Yo lo he visto muchísimo con víctimas de agresión sexual. Incluso hay estudios muy interesantes que refieren la importancia que tiene cuando la víctima de una agresión sexual acude a un servicio de urgencias médicas, la importancia que tiene que la víctima en ese momento no se sienta avergonzada, porque si se sienta avergonzada es posible que ni siquiera inicie un proceso de denuncia, porque de alguna manera lo que le transmiten los profesionales ahí a través de preguntas, ya te digo que no malintencionadas muchas veces, pero se abre la puerta a la culpa y a la vergüenza que pueda sentir. Y hay otro punto que se me queda ahí que quería contrastar contigo, es el vacío. Una vez acaba el abuso, digamos, y te queda todo ese vacío, ¿no? Que además se puede medir en tiempo, ¿no? De repente ya no tienes 1000 mensajes que leer, ¿no? Tal. Y él vuelve a escuchar, bueno, inicialmente para denunciarla, pero luego vuelve a encerrarse, a distanciarse del resto solamente para estar con ella, lo que le queda de ella. Esto es habitual. Bueno, es que esto es muy extremo, entiendo que es una situación muy peculiar, pero... No, pero no es extremo y sí que me parece representativo, además lo refleja fenomenal, el reconocer, y esto nos ayudaría a todos a ser más empáticos con las personas que están en estas situaciones, a reconocer que cuando eso desaparece hay un proceso que elaborar, aunque sea la elaboración de lo que ya no está, y no están los mensajes, no está el acoso, no está ese disgusto, ha acabado, es otro momento. Mucho mejor, pero hay que elaborarlo. Pero ¿por dónde empezar? Efectivamente, claro. Es un punto y final en el que la siguiente línea hay que coger energía, hay que respirar, hay que empezar de nuevo. Y eso requiere muchos frentes abiertos, ¿no? Que él se tiene que disponer a poner en marcha, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante y lo refleja muy bien la serie para que el espectador de alguna forma pueda entender y pueda empatizar más con aquellas personas que tienen dificultades para salir de relaciones violentas, ¿no? Bueno, es que lo que les espera ahora es un camino complejo. Mejor, todos estamos de acuerdo. Sin violencia, genial. Pero es un camino a hacer, que tiene que hacer esa persona, ¿no? De alguna manera. Y a lo mejor hay que legitimizar pues ese tipo de comportamientos. Bueno, si tú vas a seguir a día de hoy en el camino de alejarte de Martha, que es mucho más saludable, pero eso pasa porque durante un tiempo tengas que escuchar sus mensajes, lo damos por válido. Esa sería un poco mi propuesta, ¿no? O canalizar esa energía, ¿no? Eso es, ya veremos qué hacemos con esos mensajes, ¿no? Pero eso a día de hoy para ti es menos dañino que lo que estaba, que permanecer en esa relación, ¿no? Pero es un vacío muy grande el que deja, yo pienso en su vida y realmente creo que el espectador, si hace un ejercicio de empatía, es fácil ponerse en su lugar, ¿eh? Ya, bueno, le vuelven a coger en la casa de la madre de la exnovia, pero todo desaparece, ¿no? De alguna manera, no está ahí y no está. Claro, digamos que él ha encontrado la forma de canalizarlo y mira que no quería
entrar en la polémica que está generando ahora la serie. Pero parece que lo canaliza como pues con el arte, ¿no? Primero una obra de teatro, sí. ahora la serie, etcétera. Pero está ocurriendo un fenómeno que es que todos los que hemos visto la serie, bueno, pues hemos empatizado, tiene ese potencial, ¿no? Pero es que hay muchos de sus fans que están empezando con una especie de acoso a esta persona que, bueno, ya ha pasado, o sea, quiero decir, ya ha pasado por la cárcel, etcétera, etcétera. Y no sé, es un fenómeno muy curioso, ¿no? Cómo tú te genera este cambio de actitud y tú perpetras desde otro nivel, efectivamente, pero entras en ese juego. Bueno, es que yo creo que, primero, que sus fans o las personas que sigan a esta persona, creo que es fácil incluso a veces sentirte identificado con alguna situación compleja que hayas vivido en tu vida, ¿no? Quiero decirte con esto que posiblemente no están actuando solo en voz de él, sino que se han unido a ese movimiento llevados también por sus propias vivencias, desde luego, ¿no? Desde luego. Y están erróneamente, a lo mejor, haciendo un juicio pues, social, ¿no? De alguien que efectivamente ya ha sido juzgada, ya ha cumplido lo que tenía que cumplir y no es la parte más... Y bueno, y que es una enferma mental, quiero decir que no es consciente de... Eso es. Así es. Y luego él, a su vez, ha afirmado que ha querido desdibujar mucho el personaje para no tal, pero al final lo que está generando es la misma polémica, ¿no? Bueno, es que aquí yo creo que uno de los riesgos importantes es que al final es una relación pues muy problemática. Es decir, que tendría que haber sido pues mucho más exigente como para que esto ni siquiera se sospechara, ¿no? ¿Quién podría ser? Tendría que haber desdibujado mucho más la historia, ¿no? Porque si no, yo entiendo que es más fácil localizar a esa persona. Y sin embargo, al primer acosador, nada. Nada, sí, eso es curioso, la verdad. Vamos a terminar y a mí me gustaría saber con qué personaje de la serie, cuál de ellos elegirías para tratar. Porque hay tantas víctimas, no sé. Yo creo que trataría a Donnie, me parece. Buena falta le hace, ¿eh? Sí, es pero verdad. Hasta hoy en día, vamos, no sé si él ha hecho una transición por ese trauma. Pues yo creo que sin lugar a dudas lo hubiera necesitado y lo hubiera venido muy bien. No solo, bueno, yo le veo como muchos objetivos terapéuticos, ¿no? Para tratar, pero a grandes rasgos estarían dos bloques, ¿no? Uno lo que tiene que ver con sus experiencias más traumáticas, ¿no? Pues al final es que un día él va a su casa a dormir y se encuentra a Martha en la cocina. O sea, quiero decir que es un nivel de intromisión en su vida alto, que no se queda en un envío de mensajes, sino que hay un nivel de intromisión. Bueno, y que ella también incluso llega a agredirle físicamente, ¿no? O sea, que pasa al contacto físico. Sí, totalmente. Y de hecho, a Terry hay una situación muy violenta también en el bar. Bueno, yo creo que hay que tratar aspectos relacionados posiblemente que hayan quedado pendientes en relación a las dos situaciones, a la agresión sexual y a la situación de acoso y de agresión también que sufre por parte de Martha. Eso sería un área. Pero luego otro área para mí muy importante, o al menos igual de importante, tendría que ver con un trabajo centrado en su historia un poquito más hacia atrás. Pues todos estos temas pendientes, ¿no? Porque alguien, por ejemplo, que siente que en su familia no puede decir quién es, pues eso supone un nivel de sufrimiento y de malestar, ¿no? No es que esté marcada una patología a tratar, pero posiblemente eso haya dejado alguna... Sí, como que no ha conseguido construir su identidad, ¿no? Por ejemplo, eso es esa parte de la identidad. Bueno, posiblemente otros aspectos que haya en su vida que tratar. O sea, serían como dos bloques muy diferenciados. Unos centrados en el trauma, del todo lo que le ha supuesto estas situaciones, y otro centrado en las cositas pendientes que tenía antes de encontrarse con estos dos, con la acosadora y el acosador. Pues muchas gracias, Mar. Muchas gracias a ti, Noemí. Espero que no tengamos más noticias relativas a este asunto, porque no para. Bueno, y si tenemos noticias, que sea para construir algo positivo. Desde luego. Pues gracias. Gracias a ti, Noemí. Hasta aquí el capítulo de hoy. De cara a una digestión saludable de todo lo que hemos estado comentando, he seleccionado la canción Tonight the Streets Are Ours de Richard Hawley, que es la escena en la que sentimos ligereza porque Donnie se ha sincerado con sus padres y ha salido bien.
Y además de esto, un hit que me fascina de Gary Numan, Cars. Hasta la próxima locura compartida. Locura compartida. Idea original, guión y locución, Noemí Oliva. Diseño gráfico, Javier Garceche. Edición y diseño sonoro, Sune, de Nación Podcast.